placer, desde la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, juntarnos nuevamente en un jueves de retina, y en esta oportunidad para compartir una tarde quirúrgica con amigos, ante todo, y excelentísimos cirujanos de vitrio y retina. Vamos a hacer una mesa internacional y con invitados nacionales. Vamos a mostrar muchos casos quirúrgicos, con opiniones que la mayor parte seguramente van a ser similares, pero con diferentes formas de ver las cosas y hacerlas. Contamos con la presencia de Gerardo Jerry García, un amigo de México, André Maya de Brasil, Juan Gonzalo Sánchez de Colombia y Miguel Silvergat de Uruguay, y un panel de notables que vamos a ir presentando uno a uno, y junto con Martín Charles hemos organizado esta mesa para poder compartir las últimas tendencias en cirugía. Martín. Bueno, la idea de buenas tardes, y es un placer poder compartir este simposio con tan destacados cirujanos. La realidad es que todos arreglamos los desprendimientos de retinas y las PBR, pero la idea de este simposio, que teníamos ganas de hacerlo hace mucho, era mostrar qué truco hace cada uno, qué maniobras utiliza, cómo se ilumina, cómo accede a la base del vitrio, si usa chandelier o no, si usa el soporte, digamos, colocando bandas o backlinks, o hace cirugías combinadas. Entonces la idea es mostrar más que nada esos tips quirúrgicos que cada uno puede brindar. Así es muy nutritivo el webinar. Así que bueno, ¿cómo nos vamos a manejar? Van a haber 3 bloques, van a haber 4 cirujanos que van a presentar los videos, ¿sí?, de forma secuencial, una pequeña discusión, 5 cirugías, discusión, otras 4 cirugías, discusión, y ahí termina el webinar, que no queremos que se extienda más de 90 minutos. Así que bueno, como primer invitado, Miguel Silvergat de Uruguay nos va a mostrar su caso. Adelante, Miguel. Gracias, Martín. Muchas gracias, Andrés y a Lazarev. Vamos a mostrar un caso de un paciente fáquico con un desprendimiento de retina fresco. En el otro ojo hizo un desgarro también, que hubo que tratar con láser también. Pero vamos a mostrar este ojo de él. Como ven, en un desprendimiento de retina superior. En el primer momento hicimos un poco de vitrectomía, drenamos líquido a través del agujero superior que tenía. Hacemos la mayor vitrectomía posible antes de usar el perfluorocarbono, y siempre tratando de sacar la hialoides, que es muy visible en este caso porque tiene rastros de hemovitrio causados por el desgarro inferior, que no había causado desprendimiento inferior, pero sí un hemovitrio. Entonces nos marca muy claramente la hialoides, con lo cual no utilizamos tinción. Ahí bajo indentación, como ven, a mí la indentación me la hace el ayudante, porque no coloco chandelier si no lo necesito. Entonces, como tengo esa mano extra, como van a ver, siempre que sacamos en la periferia estamos bajo indentación del ayudante. Tenía 2 desgarros superiores, uno bastante grande, que era una zona de látice, que removimos parte de los bordes, a pesar de que era fresco, estaban un poquito enrollados, y ahí lo removimos. Una vez que sacamos la mayor cantidad de vitrio posible, recién ahí colocamos el perfluorocarbono, lo más posible, y volvemos a ir sobre la periferia. Una vez colocado el perfluoro, volvemos a hacer un shaving de la periferia bajo indentación de nuevo, siendo lo más agresivos posible, sabiendo que este paciente era un paciente fáquico. Una vez que removimos completamente el vitrio, hacemos el intercambio fluido-aire, tratamos de llevar el ojo y poner el desgarro en la parte más declive, o sea, llevarlo lo más abajo posible para que el perfluoro nos drene lo más posible el líquido subretinal. Al final, como van a ver, siempre algo de líquido subretinal vuelve a la mácula cuando terminamos de hacer el intercambio, pero bueno, de esta manera van a ver que el intercambio ahí lo estamos haciendo con el propio vitrectomo al principio, y después van a ver que cambiamos a una cánula de extrusión con punta de silicón, que nos permite con más seguridad meternos un poquito más en el agujero. Ahí estamos con la punta de silicón en el segundo agujero que tenía superior, y finalmente, en estos casos y en muchos casos a nosotros nos sigue gustando mucho la crioterapia.
Algunos pueden decir que genera mucha inflamación, pero estos desgarros que no era gigante, pero que era muy grande, donde uno tiene que hacerle mucho láser y para llegar a la periferia en un paciente fáquico es muy difícil. A nosotros nos sigue gustando mucho la crio, que la hacemos transconjuntival, no tenemos que abrir conjuntiva, no tenemos que hacer nada, y es un método muy efectivo para el tratamiento de estos desgarros, y nos permite tratarlos con un solo toque de crio en vez de estar rato haciendo láser, y además después queda una playa trófica donde no vamos a reconocer prácticamente nada. Me gusta mucho más la cicatriz que deja la crio que la que deja el láser. Este es un caso de todos los días y era la idea mostrar un poco de la cocina, así que bueno, ese fue el video que mostramos de un paciente bastante reciente. Por suerte el paciente ya lleva un mes y medio posoperatorio y está con su retina colada, y por suerte marchó bien. Muy bien, Miguel, muy lindo caso. Ahora vamos a seguir con Cookie Rosendi, que nos va a presentar su caso. Cookie, Bueno, ¿estás ahí? Sí. hola, ¿se escucha? Sí, Perfecto. perfecto. Dale, metele play, Bueno, muy buena, la verdad, la iniciativa de Martín y Andrés, la verdad que es muy lindo el tema que eligieron. Acá yo hice una recopilación de algunos casitos según el pedido de Martín. Esta es una Phaco Vitro de un defecto retina que estoy probando con el equipo nuevo de Bausch + Lomb, que la verdad tiene algunas sorpresas interesantes. Viste, una de las cosas lindas de este nuevo equipo de Bausch + Lomb son los trócares esos valvulados, que los le podés sacar la válvula y bueno, son bastante útiles. Y bueno, es un equipo que anda muy bien. Este es un caso bastante simple, muy parecido, la verdad los pasos muy parecidos a los que hizo Miguel recién. Se hace la vitrectomía media, después se hace un poco periférica, después se coloca perfluorocarbono. A mí me gusta marcar siempre el desgarro con diatermia, porque cuando uno hace el intercambio muchas veces uno lo pierde de vista. Y intercambio fluido-aire, bueno, perdón, pero este es un video, no es este es el original, yo lo voy a cambiar por otro, pero bueno, este es un caso más complejo, un poco a pedido de Martín, era poner casos más simples. Este es un paciente ojo único, que más que nada lo importante de este video yo quería mostrar cómo manejo cuando tiene estos ojos de pretisis y con desprendimiento y coroidos importantes y que uno no puede colocar bien los trócares. Fíjense que yo los coloco, no aparece, no abro la infusión hasta que la cabeza del trócar esté bien limpia y después abro la infusión. Es un paciente de un niño, ojo único, con un desgarro gigante en época de pandemia. Este caso debe tener un mes, creo, de operado. Venía de varios hospitales dando vueltas, pobre chico sin recursos, y bueno, llega con el ojo, con esta fibrosis subretinal. Fíjense las bridas que hay debajo de la retina, y estas son maniobras, bueno, un poquito capaz más complejas, lo que queríamos mostrar. Pero una forma de sacar estas fibrosis subretinales, lo ideal sería con las dos manos, poniendo un chandelier. Yo acá lo estoy haciendo con una sola mano, con una contrapulsión con la luz, pero capaz lo más simple es sacarla tirando con dos pinzas simultáneamente, ¿no? Un truco para esto es, si estás con una sola mano o no tenés chandelier, empezar a rotar la pinza como un espagueti para que se vaya enrollando y la fibrosis subretinal dentro de la pinza. Y bueno, después se estabiliza la retina con perfluorocarbono y se empieza a trabajar un poquito más en la periferia con mucho control de la aspiración para no crear desgarros nuevos. Estos casos son muy complejos porque el vitro es muy forme en los chicos y no es tan fácil y casi imposible, te diría, hacer un shaving de la base del vitro, y hasta te diría no recomendable en los pacientes pediátricos. Bueno, una vez que se estabiliza y la retina, se hace intercambio fluido-aire, que aparece otra complejidad en estos desgarros grandes, que es el deslizamiento. Y este paciente, después del láser, le coloqué aceite. ¿Me escuchan ahí o se perdió?
Perfecto. Perfecto. Era un video que en realidad lo había cambiado, y este era el video que había mandado inicialmente, y Martín me pidió mandar pasos más simples para un poco el objetivo del curso. Bueno, quedó este, lamentablemente. Y no sé si Martín o Andrés quieren hacer una pregunta. Después, cuando terminamos los videos, preguntamos, Kuki. Dale. Pasamos con Maxi Gordon. Maxi, presentas tu video. Bien, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación a Andrés y a Martín. Estar con amigos, aunque sea a la distancia. Bueno, este es un caso de un paciente con un desprendimiento de retina inferior, con un desgarro, una herradura entre hora 6 y hora 7. Por eso decidí hacer una cirugía combinada de colocar una cirugía escleral y vitrectomía. Le coloqué una banda en 180 grados inferior para sostener la retina en ese sector. Y después la vitrectomía central. Utilicé también acetato de triamcinolona para estar seguro de que la hialoides estaba despegada, y sí, evidentemente estaba despegada en ese caso, ya tenía un DVP. Y lo que sí utilicé, que a mí me gusta mucho en estos casos, ahí se veía mucho la contracción de la superficie de la retina, se veía muy bien. Lo que me gusta es usar azul dual, es una combinación de azul brillante con azul tripam, porque uno ahí tiene todas las membranas, y además, bueno, se va bien para atrás. Y lo ideal es empezar a pelar desde el polo posterior hacia la periferia, con una lente plano cóncava de mácula, para cirugía de mácula, y después sí volver al sistema de no contacto, cuando llega a la arcada, empezar a quitar las membranas ya con un poco más de visión panorámica, desde posterior hacia anterior, tratar de pelar todo lo que se pueda. Hay que tener en cuenta que a veces no es tan fácil sacar todo, absolutamente todo. Uno trata de sacar todo lo que uno pueda. De hecho, volví a tener, hice una retinción, porque a veces uno pierde el borde de la membrana, y entonces con la retinción se puede ver bien el límite. Ahora, yo acá no lo veo tan bien, pero seguramente en el video ahí ustedes lo deben ver mejor que yo. Ahí se ve el límite de la membrana, está enrollada, y bueno, seguir pelando membrana con paciencia, sacar todo, hasta todo lo que, si uno puede sacar todo, perfecto, y si no, sacar todo lo que uno pueda. A veces también hay mucha adherencia a la retina y hay riesgo de hacer agujeros. Y, por supuesto, un poco de perfluoro de carbono como para estabilizar la retina, y rasurado exhaustivo de la base del vítreo bajo indentación, colocación de láser en el desgarro inferior, y bueno, aspiración de fluidos y todo, para dejar lo más seco posible, y colocación de aceite de silicón de 5000 centistocos. Eso es todo. Buenísimo, Maxi. Muy linda cirugía, después vamos a hablar un poquito. Y ahora en este grupo, para finalizar, las primeras 4, Rodrigo Santos presenta la suya. Gracias, Rodrigo, por estar. Dale. Ahí, Matías, cuando lo pongas, mantenelo al comienzo sin darle play. Pero porque encima tengo un internet malísimo. Bueno, nada, tengo internet malo, así que capaz voy un poco hablando lento, pero porque me llega lento, tengo un delay con el video. ¿Ustedes me escuchan bien? En la plaza. No, un desastre, no sabés. Bueno, lo que básicamente yo creo que todos hacemos cosas parecidas y algunas pocas diferentes. Yo un poco quiero compartir lo que fui cambiando estos últimos, digamos, 12 meses, por decir de alguna manera. Este es un paciente con un desprendimiento de retina, nada en particular el caso en sí. Simplemente lo que quiero demostrar con esta primera foto es, bueno, que uno muchas veces en el consultorio ve el caso y cuando se encuentra en el quirófano aparecen algunas cosas extras, como por ejemplo en este paciente en particular, del lado izquierdo de la pantalla podemos ver que tiene ciertos pliegues maculares y algunos pliegues
a la altura del ecuador. Entonces, dale play nomás. ¿Le dio play? Ahí va. Bueno, nada, como siempre, empiezo la cirugía como todo el mundo, colocando nuestro cánula trocar. En los pacientes con desprendimiento de retina trato de poner 4 y un chandelier porque realmente veo mejor. He evolucionado en lo que es el sistema digamos, de visualización, trabajando dentro de todo las veces que puedo con el Genuity y estabilizo la retina con perfluorocarbono a la vez que voy haciendo semiología. Y aquí viene un poco lo que he ido modificando, ¿sí? Una vez que tengo la retina estable y más o menos lo he podido, digamos, hacer la semiología, recordemos esto que nos mostró Didier la otra vez, que cuando se produce el desprendimiento vitreoposterior generalmente quedan placas de hialoide sobre la retina y que esas placas, junto con una limitante interna tensa, por haber tenido un pliegue posicional, van a hacer que muchos de nuestros casos fracasen por contracción propia del polo posterior. Entonces esto nos viene ya insistiendo Martín hace un año y piquito largo, sobre un pelado extenso de la membrana limitante interna. Este es el trabajo que él acaba de publicar. Y realmente lo que estoy tratando es en los pacientes con desprendimiento de retina, teñir bajo perfluorocarbono, porque me resulta realmente muy cómodo, tiñe con menos cantidad y tiñe mejor cuando tiene el perfluorocarbono apoyando, hay que colocar bien el interfase, y después comenzar a pelar, tratando de sacar siempre en bloque, membrana limitante y que arrastre los restos de, no le voy a llamar membrana epirretinal, porque posiblemente en este caso de tan corta evolución no tengo una membrana franca formada, pero sí tiene el resto de células de hialoide posterior que van a posiblemente generar membranas en el posoperatorio inmediato, ¿sí? El hecho de, en este tipo de pacientes con la retina inestable, ponerse a pelar extensamente en la membrana limitante realmente requiere de una paciencia extra, de poder tener una muy buena visualización. Por eso pacientes con una pequeña catarata se le hace la cirugía combinada. En este caso la visualización era muy buena, ¿sí? Y nada, voy llevando con un forceps, en este caso un neumático, pero con cualquier forceps. A mí me gustan todos los que sean en gripping, ¿sí? Porque me dan bastante control, una buena platina, sin dañar la retina. Y lo voy llevando lo más lejos que puedo del polo posterior. A veces puedo pasar cómodamente las arcadas, a veces cuando uno se va acercando a la arcada, la membrana limitante interna se vuelve más delgada y más adherente, y la retina desprendida se vuelve más inestable, ahí ya me está costando pasar la arcada. Pero lo que sí he notado es que al sacar la membrana limitante interna del polo posterior, se logra de alguna manera invertir las fuerzas de tracción, ¿sí? Esa fuerza de contracción que tiene la membrana limitante, al sacarla del polo posterior, relajan la retina. Y bueno, como en todas nuestras cirugías, termino con la indentación y un rasurado extenso de la base vítrea. ¿Sí? Este es un paciente pseudofáquico, eso me facilitaba un poco la maniobra, ¿sí? De la autoindentación. Tratando de liberar todo lo que se pueda, y se veía perfecto el desgarrito, y bueno, drenaje del líquido subretinal, intercambio fluido-gas, endoláser, y como conclusión, que el pelado extensivo de la membrana limitante interna mejora el resultado anatómico del desprendimiento de retina, con un mecanismo probable que puede ser la inversión de las fuerzas de tracción, ¿sí? Y como contra, realmente demanda bastante más tiempo en nuestra cirugía, requiere una mayor pericia, y el sistema de visualización posiblemente debería ser óptimo, ¿sí? Hasta aquí mi caso. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Rodrigo. Muy lindo caso. Bueno, ahora viene el primer bloque de discusión. La idea es que Willy, Dani, Mario y Carlos, si pueden tirar alguna idea o alguna pregunta. Willy, con respecto al video de Miguel Silverblatt, ¿tenés algo para acotar? Willy, ¿estás ahí? Estás muteado, Willy. Está muteado. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Ahí sí. Sí.
Te muteaste de vuelta, Willy. Tené cuidado con el celu que tocas el botón si querés. Ahora Ahí sí. está. Ahí estás Bueno, bárbaro. miraba el caso y súper bien resuelto y el utilizar el crío cuando tenés así desgarros bien visibles y no tenés pensado hacer láser en 360 también me parece buena opción, es rápida y si el paciente es fáquico evitás a veces tener por ahí la posibilidad de tocar el cristalino con la punta del láser y todo. Lo único que, evidentemente que todo va variando un poco de acuerdo a cómo uno se va formando. A nosotros nos pasa, o sea, yo lo hubiera operado igual, pero en los últimos 2 años se incorporó al servicio nuestro un ex residente del hospital que se formó haciendo cirugía vitreoretinal en Canadá y, por ejemplo, él no usa, trata de no usar para nada perfluoro, siempre plancha la retina con aire, hace, digamos, la mejor vitrectomía posible y pela muy bien toda la periferia y entonces es como que realmente usa poco perfluoro como factor estabilizador de la retina y también resuelve muy bien los casos, obviamente con la tendencia, como mostraba Rodrigo al final, de sacar siempre la limitante en la mayor cantidad de casos posibles para eliminar un poco el factor proliferativo. Lo único que estamos evaluando un poco ahora en el largo plazo con los casos operados en el último tiempo es ver un poco cómo impacta esto en la agudeza visual. Hay algunos pacientes que han tenido un pelaje bastante extenso de la limitante y a veces es como que parecería como que la recuperación visual, por lo menos lo que estoy mirando, como que va un poco más lento. Pero bueno, estamos viendo. Muy Willy, bien. Bien. Daniel Martín, comentanos algo acerca de los videos de Cookie. Estás muteado, Dani. El video de Cookie, la verdad que la cirugía esa del desgarro gigante, ni hablemos, ¿no? Que te pone la piel de gallina, pero voy a lo mismo que vi en todos los videos. Me siento muy, muy anacrónico, muy viejo, pero yo le hubiera puesto a todo circular. Volvemos a la misma discusión. Y sobre todo, si es fáquico, no puedo pelar bien la membrana, o si por ahí un chico y que no puedo, por ahí no va a tener mucha efectividad en ese paciente pediátrico. Como vos dijiste, Cookie, no le podés separar y la contracción que produce nos lleva después a una retinotomía y todo lo demás más adelante, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que yo hubiera hecho la diferencia. Lo demás, sin duda que en las manos, es lo que propongo siempre yo. Estamos hablando por ahí de cirugías y no de cirujano. Hay cirujanos que verdaderamente con una pinza, con un vitrectomo, cualquiera te deja una retina espectacular. Pero la otra mayoría necesitan ponerle circular, hacer unos backlink, muchos más instrumentos. Entonces esa es la realidad. Acá, sin duda que cualquiera de ustedes puede operar sin un circular. Pero yo creo que para la mayoría de la gente el circular ayuda mucho. Esa es mi idea, ¿no? Mario, Mario. sí. Martín, yo ¿Cómo el están? circular lo uso bastante. El desgarro inferior del paciente que tenía justo, la verdad que con la bolsa superior que tenía, caía un poco sobre el desgarro y no me permitió verlo en el preoperatorio. Quizás si lo hubiese visto en el preoperatorio, este paciente también se iba con un backlink. Porque después que entré en la vitrectomía con los trócares puestos, poner el backlink da como pereza. Volver a abrir la conjuntiva, están los trócares puestos. Pero bueno, en realidad en el desgarro no tenía desprendimiento, entonces dije, bueno, en el desgarro inferior no tenía desprendimiento, el desprendimiento de la causa era superior y no le puse. Pero el backlink es algo de acuerdo que, digamos, no me da miedo ponerlo y lo utilizo mucho. Asociado a la vitrectomía también. Porque vos, Maxi, vos pusiste un explante, ¿no? El explante Sí, era 360. claro. Y vos, Sí, Maxi. tu preferencia ¿y pusiste 360 o pusiste simplemente sectorial? 180 grados inferior. 180 inferior, sí. ¿Vos, sí. Mario, qué opinas de poner Sí, un explante sí. en casos como ese? No, yo la verdad que a ver, todos nos criamos, nosotros somos de la generación de la transición. Todos empezamos haciendo mucho backlink y terminamos haciendo mucha vitrectomía. Pero a mí siempre me gusta. Tengo que confesar que últimamente, por fiaca, lo que te pasa es que decís, bueno, pero ¿viste? Son 20 minutos más.
y no tenés ganas, y no tenés un buen ayudante, y decís, va, lo arreglo. Me lo dejo así. Pero es verdad que en muchas ocasiones, cuando necesito una seguridad adicional, me tomo el tiempo. Pero volviendo un poco a la cirugía, es muy oportuno que justo hayan estado Miguel y Rodrigo en esta misma sesión, porque yo uso bastante crío, a mí eso sí, me encanta el crío, y ese es algo que nos quedó de la época del buckling, pero claro, en un momento yo lo había dejado de usar porque tenía una alta tasa de membranas epirretinales secundarias. Y después volví, claro, después cuando volvió la moda del peeling, hace ya varios años, pero nunca hago crío si no estoy pelando polo posterior, eso posta. Y lo otro es que tengo, bueno, ahora no, porque la tenía en el Austral, una punta especial que era más chiquita, que haciendo un pequeño tajo al costado me permitía ir más posterior, porque eso es un problema, cuando no es muy periférico el desgarro, no podés llegar. Y ultimísimo tip, y ya paso la cosa, es que siempre que hago crío le dejo una para vulvar de triamcinolona, porque si no, por ahí lo único desagradable es que el paciente está muy inflamado el otro día. Pero nada más, buenísimo, las cirugías todas, me encantaron. Mario, ya que estás ahí, comentanos un poco la cirugía de Maxi Gordon. ¿Qué te pareció? Si, bueno, dijiste con el tema de la banda, si vos ponés o no, el concepto de usar tinción dual. Te estoy escuchando cortado, Martín. Con respecto a la cirugía tan linda que mostró Maxi Gordon, vos el concepto de utilizar tinción dual, ¿lo has probado a eso? Sí, bueno, a ver, yo soy uso azul brillante desde recontra el principio. De hecho, me lo hice traer de Alemania hace mucho tiempo porque no había comercialmente acá, pero no uso tanto triamcinolona. La verdad es que ahí soy un poco fiaca con eso, pero si la tengo la uso, pero no soy muy, porque creo que el vitrio lo veo bastante, y después cuando vas a usar, como el azul brillante es muy alcahuete, porque te tiñe, y donde no tiñe bien es porque vos no tenés. Entonces, por ahí me ahorro un paso, pero tengo que reconocer que es una técnica que uno debería tenerla, que tener siempre triamcinolona al lado es una buena práctica. Aunque no lo hago tanto, creo que es una muy buena práctica. Aparte, los videos se ven extraordinarios. En un momento, por agregar una cosa más, habíamos hecho, como el azul brillante me lo preparo yo, y en un momento habíamos hecho una tanda muy divertida, que me ayudó Alejandro Guerra con eso, y hicimos una mezcla de azul brillante con triamcinolona, y eso se veía bárbaro. Tengo algunos videitos por ahí perdidos, pero después se acabó y no lo volví a hacer. Bueno, y... Dale, Andrés. No, yo creo que como ven hay, digamos, variantes. Yo creo que el explante tiene condicionamientos muy particulares y depende mucho de la experiencia, pero yo creo que todos nosotros que somos bastante añosos, creo que el más joven de todos, creo que es Gastón, pero el resto tenemos bastante experiencia en el uso, y yo creo que sigue teniendo lugar, y en más de una ocasión nos salva de una reoperación, ¿no? Así que, por supuesto que esto como siempre, da para discutir, pero la realidad es que lo importante es, como decimos siempre, llegar al puerto de que la retina quede aplicada con la menor cantidad de cirugías posibles, ¿no? Y, por supuesto, con la mejor agudeza visual. Inclusive, pero bueno, el uso del crío, yo creo que también tiene la costumbre de cada uno. Yo particularmente me formé con el uso del crío, y yo no le tengo miedo, y más de una vez a mí me pasa que por circunstancias determinadas, mismo en pacientes de consultorio, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Sí.
en pacientes de consultorio que a lo mejor son fáquicos y tienen cataratas corticales que no permiten del todo bien la periferia y aparecen desgarros que yo sé que no llego a cubrirlos bien, que no llego al extremo, inclusive les indico crío a esos desgarros. Entonces, digamos, en cirugía también lo he usado mucho y creo que circunstancialmente vale la pena, sobre todo cuando tenemos algunas dudas en la visualización, ¿no? Sobre todo en Andrés, Martín, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Le quería preguntar a Rodrigo, felicitarlo por el video que estuvo buenísimo, pero le quería preguntar si él hace esa maniobra en todos los DR que él tiene o elige algunos. Mira, la realidad es que estoy probando o sea, teñir estoy teniendo de rutina. Y en muchos me llevo la sorpresa que encuentro una limitante medio plegada, contraída, y entonces los estoy sacando. No es tan fácil llevarlo hasta muy periférico, pero al menos trato de liberar el polo posterior. De acá, capaz dentro de un año te digo que no, viste que no lo hago más, pero por ahora lo estoy haciendo. Tenía un poco de aprensión con el tema de sacar limitante a todos, pero no, y después de la conferencia del otro día de Didier, es como que nada, ya ahora sí, la hago de rutina. No, porque yo estoy haciendo esta idea de Martín. Yo el primero que se lo vi fue a Martín hace un año. Sí, yo también, sí. Yo antes solamente sacaba si tenía un Packer, si no, no sacaba nada. En casos que tengo algo de PBR, algunos pliegues estrellados, trato de hacer un pelaje extensivo de la ILM, pero si no, no. Por eso te preguntaba si se lo hacías a todos o estás trabajando en algo. Estoy intentando, sí, hacer. Lo que pasa, sí, bueno, es como todo. Cuando teñís te encontrás con parches. Si vos teñís todos, te vas a encontrar con parches de hialoides pegada o de proliferación o pliegues de la limitante interna. A ver, si el resultado al final va a ser mejor o peor, yo creo que en mi caso posiblemente con un backlink también funcionaba. Tal cual. Eso es muy posible que sí. Ver un desgarro temporal superior, no tenía tanto tiempo de evolución. La realidad es esa. Ahora, resultado por resultado, y prefiero una vitrectomía. ¿Por qué? Y por la morbilidad asociada al procedimiento. Así, esa es mi respuesta. Vos me dijiste, ¿pero vos no crees que hubiese andado con el implante? Posiblemente sí. De hecho, estoy casi seguro que sí. Pero Rodrigo, decidí hacer eso por la morbilidad asociada al procedimiento y porque la conjuntiva no queda perfecta después de un backlink. ¿Viste? No es el mismo caso. Te quiero hacer una pregunta muy interesante que vos que conocés muchos quirófanos, muchos microscopios, muchos equipos. Sí. Para hacer este tipo de cirugía, bueno, que yo la hago de rutina en PBR y realmente es increíble las imágenes que mostraste hoy. ¿Qué es lo mismo un microscopio, ponerle el Ingenuity sobre un microscopio viejo? No es lo mismo Ingenuity sobre el microscopio viejo. La verdad que no. Mirá, hoy justamente, ese video que mostré obviamente era el Ingenuity. Hoy justamente vengo de operar de otro lado con un MDO. Se ve súper bien, pero no sigue siendo un MDO. Ya de movida estoy más incómodo, con lo cual después de un rato me duele el cuello. No tenía lente de no contacto porque en el MDO no puedo adaptar la que me gusta, entonces prefiero usar mis viejas Volk. Y operé 3DR, en mentira, operé 2DR y un Packer. Sí, ponele, un Packer, en un Packer en un diabético, pero sí. Y a los 2DR le hice el peeling. La realidad es que no se ve igual. Y yo creo que para hacer estas cosas que son trabajosas, que requieren un poco más de pericia, que requieren un poco más de esfuerzo, y tenés que estar cómodo y ver bien, si no, viste, las abandonás a la mitad. Y para eso sí, bueno, terminás poniendo en el planta. Bueno, pero sí, lo que quieres. Dani. ¿Alguno, te digo, pues yo lo estoy haciendo con los agujeros maculares, con el flap y todo. ¿Alguno no empezó a hacerle, sobre todo si no tiene PBR, a medirle las ganglionares? Es impresionante la caída de células ganglionares cuando le sacás la limitante en 6 meses. Asusta, ¿eh? O sea que pero eso se refleja en resultado funcional. Y vamos a ver, recién van 6 meses, pero tendríamos que verlo. En el electroretinograma seguro. En el electroretinograma seguro te lo va a dar, porque te porque yo te voy a decir algo. Yo a mis Packer ya hace años que le saco a todos membrana epirretinal ilimitante. Hace mucho, en serio.
Y lo único que yo observo, yo no soy alguien de, la verdad, de tener todo prolijamente, porque ustedes saben que yo por ahí voy a más de un quirófano y pacientes no los veo más. Pero sí le hago seguimiento a mis pacientes y de 2 o 3 clínicas en las cuales hago consultorio. Y la realidad es que al año está mejor la agudeza visual. Y muchos pacientes que arrancaron con 5 décimas llegan a 8, 9, 10 con metamorfopsia. Y entonces, si la caída de la ganglionar no se ve reflejada en un deterioro funcional, y al contrario, la extracción de la limitante interna se traduce en una mejora de la agudeza visual y en una disminución de las recidivas, y bueno, qué sé yo, Sí. capaz el daño colateral lo justifica. Yo creo que como concepto, así, si alguien joven nos está escuchando, pensar en pelar la limitante en todo lo que es patología macular está correctamente aceptado. En los desprendimientos de retina, si tiene membranas preretinales, y en los casos de PBR. Está muy discutido si un caso de desprendimiento de retina que Eso, no tiene... eso es lo que preguntaba Martín, justamente es lo que preguntaba. Sí. A los desprendimientos de retina vírgenes, que les hago OCT por más que la retina esté desprendida y no veo ninguna membrana, no se la pelo. Pero cuando hay espera, cuando Ahora, vos Martín, perdón, cuando vos tenés esos pliegues estrellados que están Ahí sí. en la periferia intermedia, le pelás la limitante y te limpiás todo lo que está por delante. Claro, toda la Y limitante. te lo asegurás. Es fantástico ahí, eso. que me vengan a decir si Claro. las ganglionares bajan, es una PBR. La PBR dejan ciegos los ojos y no se soluciona. O sea que hay que. Ahora, en un desprendimiento de retina, que ponele un desprendimiento de retina retinogénico que se puede solucionar con un sectorial, hacer una vitrectomía, pelear la limitante, etcétera, etcétera, por ahí me parece un sobretratamiento. Pero bueno, hay que evaluar un poco todo, ¿no? Bueno, por motivo de tiempo vamos a pasar al segundo bloque. Andrés, ¿te parece bien? Sí, sí. Para Willy, ¿querés hacer un comentario corto? Que levantaste la mano y pasamos. Que coincido perfecto con el tema de la PBR y la extracción de la limitante, pero el fin de semana en la American Society de Retina, Sengulos Deck presentó una estadística bastante extensa de membranas epirretinales y analizando los factores de mejoría de la agudeza visual, y la extracción de la limitante interna no modificaba el resultado funcional y la mejoría visual en el largo plazo. Así que me parece importante mencionarlo. No, porque eso está bien, Willy, yo ese te lo compro, pero sí también es cierto que la no extracción de la limitante aumenta el riesgo de recidiva, por mucho. Eso seguro. Pero ¿entendés? Entonces, lo que yo expresé fue que al año no es que están mejor, pero el resultado funcional no baja por el hecho de haberle extraído la membrana limitante. Puede ser que no mejore, pero ¿cuánto más va a mejorar? ¿Un paciente que llega a 9 décimas? Ya como que está. Pero sí le baja el riesgo de recidiva. Mejora la recidiva, pero hay una cosa también, que las recidivas que bajan la visión son pocas. O sea, es muy raro tener que reintervenir un paciente con una recidiva de una membrana epirretiniana. No digo que no pueda pasar, pero es bajo. Según un metaanálisis que presentó Lite, de muchísimos trabajos, solamente un 15% de las recidivas son indicación de nueva cirugía. Es un trabajo publicado en el 17 Retira, que es bastante extenso. Pero la indicación de nueva cirugía, ¿cuál era? ¿Caída de cuánto? La baja de la visión. ¿Pero caída de cuánto? No te puedo decir. Ese es el tema. Claro, pero ahí está el cuento, ¿caída de cuánto? Porque si vos hoy día a un paciente con 7 décimas y metamorfosia le estás indicando una cirugía, y la puta, si antes veía 5 y ahora ve 7 y le baja 6, ¿y por qué no le vas a volver a indicar? ¿Entendés? Pero, ahí está el tema, es muy relativo eso. Yo creo que... Membrana epirretiniana sola, las dos cosas, es como que la diferencia a la larga, la agudeza visual no es estadísticamente significativa, aún con una recidiva. Esos son los trabajos por los que más a gran escala se han hecho. Andrés. Y vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar ya. Bueno, vamos al bloque 2. Tommy Castro Feijó nos va a presentar su caso. Arranquemos, Tommy. Bueno, podés esperar un poquito a que presento el caso y arrancamos el video, ¿dale? Bueno. Dale, pon el video en pausa, Matías. Eso, ponelo en pausa. Es un paciente muy joven, de 44 años, pero con un desprendimiento de retina vitreogénico, ¿no? Y un cristalino, como ven ahí en la imagen, totalmente transparente. Yo en estos casos hago vitrectomía primaria sin colocación de un explante.
Y estos casos trato, obviamente si el paciente tiene 60 años no me va a preocupar tanto el tema de la catarata, pero en este paciente trato de preservar la indemnidad del cristalino. Trato también siempre de tener una OCT previa, ¿sí? Aunque tenga la retina desprendida, para ver un poco cómo voy a tratar esa mácula, por lo que hablaron Rodrigo y Martín recién. Y este paciente en la OCT no se veía ninguna membrana epimacular evidente, y bueno, podemos arrancar con el video. Utilizo vitrectomía con 23G, trócares valvulados, con el equipo EVA de DORC. La primera parte es la vitrectomía central por vítreo. Trato siempre primero de ir hacia la parte donde hay retina aplicada, y ahí puedo trabajar tranquilo sin preocuparme por la movilidad de la retina, y después paso a trabajar a la parte donde está la retina desprendida y sobre todo cerca de las roturas, y de esa manera voy drenando un poco el fluido subretinal y la bolsa se va aplanando. Cuando trabajo cerca de la retina, trabajo con el equipo en modo shaving, con muy poco flow rate, muy poca aspiración, y eso me da una seguridad para trabajar muy cerca de la retina, y lo que me preocupa más que nada es en que la boca me mire hacia mí y no mire hacia la retina. Uso triamcinolona de rutina en los desprendimientos de retina, y ahora después vamos a volver a la mácula y vamos a ver lo que hablaba Rodrigo de la vitreosquisis, de que queda vítreo adherido al polo posterior, aunque tengamos un colapso vítreo, quedan restos de vítreo cortical adherido al polo posterior. Para realizar el shaving de la base vítrea, que lo hago en todos los desprendimientos de retina, siempre trabajo con un ayudante, me gusta tener un ayudante entrenado, y de esa manera yo me puedo iluminar bien la zona donde estoy trabajando, y en los casos donde no puedo tener un ayudante entrenado, no tengo ayudante, ahí sí coloco chandelier y la indentación me la hago yo misma. Pero a veces la luz no está bien dirigida hacia donde quiero trabajar, a pesar de que le puedo decir a la instrumentadora que la mueva un poco. Y acá vemos cómo la triamcinolona queda adherida a esos restos vítreos que están en el polo posterior. Y ahí con una cánula con silicón, con aspiración activa, lo que hago es saco todo ese resto de vítreo que quedó adherido a la mácula, y que generaría en el futuro la proliferación de una membrana epimacular o de PBR. Lo que queremos con la triamcinolona es lo que vemos ahora, cuando ya está depositada sobre la retina y libremente va hacia la aspiración. Coloco perfluorocarbono, me gusta ir subiéndolo en una burbuja única, uniforme, y cuando tenemos la retina bien libre, hasta después nos podemos pasar, podemos tapar por completo el agujero para poder hacer láser antes de hacer el intercambio fluido-aire. Como vemos ahí, subí con el perfluoro y me pasé de los agujeros, y le puedo hacer láser con un láser curvo que te permite llegar bien a la periferia y sin tocar el cristalino. Y una vez que hicimos láser, yo estoy haciendo láser 360 en todos los casos de desprendimiento de retina. Una vez que tengo el láser 360, ahí sí voy al intercambio fluido-aire, y me quedo un buen rato, ahí me tomo mi tiempo para ir absorbiendo todo el fluido subretinal, y después que no va a tener mucho deslizamiento de fluido cuando sacamos la burbuja de perfluorocarbono. Una vez que saco el perfluorocarbono, me gusta lavarlo con Ringer, con la misma pelita de Catalyst que usé para la triamcinolona. Lavamos todo el polo posterior con Ringer para evitar que nos quede alguna burbujita de perfluorocarbono. Y una vez que terminamos, suturo en los desprendimientos de retina, suturo siempre las esclerotomías con nylon, lo dejo bien enterradito para que no moleste, y después coloco gas al 20%, SF6 al 20%. Y este caso anduvo muy bien, el cristalino, en el postoperatorio inmediato el gas te genera una catarata, que uno se asusta mucho, pero después cuando el gas se reabsorbe, el cristalino estaba impecable, sin nada de catarata, y la retina aplicada, y todos muy contentos. Bueno, y esa es la manera que manejo un desprendimiento de retina en un paciente fálico. Perfecto, Tommy. Después vamos a charlar un poco el tema. Seguimos con Gastón Gómez Caride. Gracias, Gastón. Hola, Andrés. Gracias por la invitación. Martín, cuando quieran poner el video. Yo voy a hacer que es como un compendio de cirugías con desprendimiento de retina y PBR. En realidad no difiero mucho de lo que hacen todos. Acá estoy operando con trócares 27G, pero habitualmente uso 25 y 27.
Estoy cambiando a 27 ahora. Hago también, se hace un buen rasurado de la base del vitrio. Marco para mí es clave marcar los desgarros en estos pacientes, los marco siempre. Y también uso siempre triamcinolona de rutina en casos de desprendimiento de retina y en cirugías maculares. Por todo lo que hablaron antes, para asegurarme de que no quede vitrio o que quede la menor cantidad. Para mí la triamcinolona ayuda mucho. El problema de estas cirugías, cuando uno habla que tiene mucha PBR, para mí muchas veces es que son los tiempos. Uno se tiene que organizar, saber que si tiene cirugías que tiene que hacer mucho pelado de membranas, van a ser vitrectomías más largas. Entonces son cirugías que nos van a llevar más tiempo y eso muchas veces es lo que uno no está acostumbrado o lo que no le gusta. Suelo usar en los pacientes que tienen PBR aceite de silicón. A veces uso C3F8. No siempre, pero a veces uso C3F8 en esos casos, pero habitualmente uso aceite. La clave para mí de este tipo de cirugías con PBR y los desprendimientos de retinas es sacar la hialoide. Si uno no saca la hialoide va a tener recidivas y marcar. Acá se ven imágenes que yo opero con el Ingenuity habitualmente, cómo sacamos la hialoides. Es la clave sacar la hialoides. Y con respecto a sacar o no la limitante interna, en algunos casos la saco, pero no es algo de rutina. Después, no uso mucho perfluoro. Yo me gusta, como dijeron antes, uso más aire. A veces uso perfluoro, pero me gusta planchar la retina más bajo aire. Tampoco uso, no hago como Tommy láser 360 grados, hago láser solamente en las zonas de los desgarros. Acá estoy pelando las membranas. A mí me gusta usar el forceps de Alcon, el Max Grip, que para mí tiene muy buen agarre. Ahí vemos cómo vamos despegando la PBR. Estos casos, en realidad, yo creo que si uno ponga un explante o no ponga un explante, el explante va a ayudar, pero la clave es la extracción de las membranas. Si uno no extrae las membranas, se asegura una recidiva en este tipo de pacientes. Acá estoy drenando también bajo aire. No uso uso perfluoro cuando necesito, pero en general trato de no usar. Y otra cosa de los colorantes, el azul dual, que es muy caro, no lo uso porque es muy caro, y a veces armo un azul dual casero, que junto en la misma jeringa, azul tripán y azul brillante, los pongo juntos y me ahorro un paso, y no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Gastón. Marcelo. Acá estoy, Andrés. Muchísimas Dale. gracias. A ver, Mati, si pones el video. Gracias, chicos, por la invitación. Un placer compartir, como en tantos webinars. Yo les muestro acá un caso. Acá ponemos pausa, por favor, Mati. Este es un caso fáquico, clásico, volviendo a lo básico, como antes decían en la consigna inicial. 60 años, DR total, monodesgarro, temporal superior, mácula off, un pliegue estrellado en el cuadrante nasal inferior, con un desprendimiento de retina bastante fresco, pero fíjense ustedes cómo el cuadro, a pesar de ser fáquico, con el cuadro vitrogénico, hace ese pliegue del cuadrante nasal inferior, obviamente con adherencia de los pliegues de la retina. Ponemos play, la usa visual y la cuenta dedos en el paciente a tratar del ojo izquierdo. Play, Mati, por favor. Ojo derecho totalmente sano, era un paciente con una miopía de -1, o sea, prácticamente métrope, sin ningún tipo de historia clínica, en la cual acá lo que estamos haciendo, un paciente de 60 años, es una cirugía combinada, en la cual coloco de rutina el trocar temporal inferior valvulado, hacemos la facomulsificación por lesión de 2.3, en caso de desprendimiento de retina, coloco el lente intraocular, en este caso un lente de acrílico de 3 piezas, un Z9003, y hago la vitrectomía en forma tradicional. Utilizo siempre el candelabro. Creo que el candelabro es un tema que no tiene que estar más en discusión porque a pesar de la dificultad o el costo, da una comodidad, un confort intraoperatorio y un control intraoperatorio que en cualquier experimento de retina da mucho más visualización. Ver un poco el pliegue, acá quiero que pongan un poco de atención en el tema del pliegue nasal inferior, que como en ciertas maniobras intraoperatorias con el perfluorocarbono que uno lo va poniendo,
y con cierta movilidad y con cierta intentación. A mí me gusta hacer como uso candelabro la autointentación. Prefiero intentarme yo porque tengo control, tengo candelabro y obviamente tengo mejor visualización que un ayudante. Tengo el overlay para poder marcarme y ahí hago el shading clásico del desgarro, bajando el nivel de aspiración, trabajando sobre el vitro periférico, obviamente extrayendo, como antes dijo Gastón, la ILD posterior en forma completa. No uso transmisión en forma de rutina, me idento y voy manipulando la retina periférica con la pseudofaquia muy bien, buscando el desgarro primario o desgarros secundarios que pueden llegar a aparecer. El perfluorocarbono lo dejo en el polo posterior para poder plancharlo y trabajo sobre el desgarro funcionante, sacando y limpiando y rasurando en forma completa, en este caso un desgarro de prácticamente 2 diámetros discales. Como antes dijo Tommy, una vez que yo tengo perfectamente rasurado el vítreo, puedo pasarme por el nivel del menisco del perfluorocarbono, haciendo una pequeña línea de barraje de láser más posterior para poder marcar, para poder presurizarlo, y luego hago una autoindentación, vuelvo a la autoindentación para hacer un láser completo en lo que es el desgarro periférico, en forma de completo, y ahí comienzo un correcto y completo y lento intercambio líquido perfluorocarbono-aire, aspirando a través del desgarro en forma lenta y controlada para lograr, obviamente, no dejar ni líquido subretinal ni burbujas de perfluorocarbono. Como también se comentó, va a quedar un pequeño área de líquido subretinal en el polo posterior, motivo por el cual tengo que hacer un intercambio en doble situación. Y acá ven la foto preoperatoria con el pliegue y sin pelar limitante interna, sin pelar membrana epirretinal y con la fotocoagulación con el láser prolijo y solamente en la zona del desgarro funcionante, logró 20/20 de agudeza visual, retina aplicada al mes en un seguimiento de un paciente de 60 años de edad de un desprendimiento de retina vitrogénico fáquico. Ahí terminó. Buenísimo, Marcelo. Muchas gracias, Vamos a discutir un ¿Cómo no? poquito. Jerry, gracias por estar, que te agradecemos infinitamente. Suspendiste tu consultorio para poder participar, así que vamos a disfrutar tu video y después vamos a charlar. Muchas gracias, querido Andrés, Arturo y demás amigos queridos de la parte sur del planeta Tierra. Bien, pues yo les voy, ¿puedes pasar el video un segundito? Yo les voy a hablar de una de las maniobras que para mí yo creo que son más placenteras en la cirugía de retina, que es la remoción de cordones subretinianos de BRP, de PBR. Bueno, capitán, no sé si ya llegué a ese grado, pero me lo puse igual. ¿Podrías, por favor, comenzar el video? Entonces, este es un caso donde fue una recidiva de desprendimiento de retina. Este es un caso más o menos tranquilo, por eso le puse caso 1 marinero, ¿no? Pueden ver ahí la extracción de silicón utilizando el adaptador MaxFlow. Y una vez que ya está retirado el silicón, entonces podemos ver cómo hay un cordón subretiniano. Ahí lo que hago es localizar la parte como más o menos en medio del cordón, y con la pinza, que esta es una pinza de end grasping, tal cual atravesar la retina y sacar el cordón, ¿no? Una vez que el cordón está fuera, que de hecho se determinó que ese cordón era el que estaba causando la recidiva del desprendimiento de retina, hacer el intercambio antes de iniciar la infusión de aire. Esta maniobra nada más resaltarla cuando hay condensaciones en la parte posterior del lente intraocular, lo puedes limpiar con la cánula con punta de silicón. Y bueno, a este paciente le volví a poner aceite de silicón y se le hizo cerclaje en esta segunda cirugía. La primera cirugía no había tenido. Y esta otra es ya caso 2, viejo lobo de mar. Pueden ver cómo es un cordón mucho más complejo que pasa por la fóvea. Y aquí lo que hice fue, pues no lo pude quitar en una sola intención. Tuve que quitarlo haciendo 2 orificios diferentes. Y como pueden darse cuenta, aquí no estoy teniendo, no sé si puedes pausar el video un segundito, estoy utilizando una pinza ILM. La pinza ILM es un muy mal instrumento para hacer esta maniobra. ¿Por qué? Porque esa pinza, digamos, si la vemos de perfil, la única parte donde hay contacto de las 2 platinas es exactamente en la punta, y para quitar la membrana limitante interna o una membrana epirretiniana es un excelente instrumento, pero para quitar un cordón subretiniano de BRP es un muy mal instrumento. ¿Por qué? Preguntarán, estoy usando esta pinza, pues porque era la única que había en ese momento.
A veces pasa así, no sé si a ustedes les esté pasando ahorita por la cuestión de la pandemia que hay escasez de instrumentos, pero pues esa era la que había y como le digo a mis becarios siempre, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Adelante el video, por favor. Entonces ya se retiró la parte que estaba en el polo posterior y ahora se retira esta parte nasal que si se dan cuenta está conectada con la parte que va hacia la mácula, ¿no? Y pueden ver ahí como debajo de la retina se está deslizando ese cordón y aquí ya salió en su totalidad. Y todavía pueden darse cuenta que hay cierta unión hacia la parte superior de la retina. Y a veces puede uno utilizar la endoluz como una polea para poder extraer el cordón en su totalidad. Y ahí lo pueden ver. Estoy quitando ahí entonces la parte que quedó ahí cerquita del polo posterior. Una vez más, sale una parte. Pueden ver cómo se está ejerciendo tracción sobre la retina superior y utilizando la endoluz como polea se puede lograr extraer sin dañar demasiado la retina. Aquí un buen tip sería, como dijo Marcelo, utilizar un chandelier porque eso permitiría no tener esta como sobreexposición de la imagen cuando acercas demasiado la endoluz hacia la retina. Y bueno, pues sellado de las retinotomías que como pueden darse cuenta siempre se hacen mucho más grandes de lo que comenzaron. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muy lindo, Jerry, felicitaciones. Muy lindo caso. Muchas gracias, Martín. Y quedaría para finalizar el bloque Juan Gonzalo, que nos va a traer también unos casos muy lindos. Juan, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, vengamos al video. Primero agradecerle a todos ustedes. Para mí el grupo de retina es algo que envidiamos aquí. Hablamos mucho con Francisco al respecto. Aquí les voy a combinar un poquito un par de casos. Podemos darle play, en el cual vamos a hablar un poquito de la combinación. Yo siempre digo que los desprendimientos de retina es como hacer cócteles. Hay que tener como unos consejos y unos trucos. Y todos los ingredientes deben ser siempre de primera calidad, tanto el perfluoro. Miren este paciente, después de 4 cirugías, miren el lente que tiene, lo envían a cirugía porque usted es el superhéroe. Y cuando uno ve esto, ya lo han ingresado 3 veces a hacer vitrectomía y uno cree que tiene muchos desgarros o por dónde es que el paciente hizo un desprendimiento de retina. Cuando ingreso a hacer el caso, lo primero que uno hace, ya que está vitrectomizado, es uno tratar de estabilizar a este paciente con perfluoro. Y lo que encuentra uno es una retina muy tensa, muy acartonada, en lo cual uno puede incidir para hacer una retinotomía y tratar de filtrar todo ese líquido gelatinoso que tiene el paciente. Es importante que no empezara a hurgar o tratar de despegar otra vez esa retina, porque esta paciente, después de 4 cirugías, lo que tiene también es un desprendimiento escoroideos por esa hipotensión que tiene. Aquí ya lo hacemos, lo tratamos con láser, y para mí los escoroideos son lo único que va a tratar es, al poder dejar silicón, y en todos esos pacientes dejamos silicón para poderlos tratar y mirar cómo queda esa retina a nivel periférico. Como vieron, no toco mucho la periferia donde estaba antes, porque después de 4 vitrectomías creo que no hay necesidad. No se les olviden los cócteles, que la creatividad es indispensable. Y como dice James Bond, no es lo mismo hacer un shaken que hacer revolver el dry martini, uno de los cócteles que más me gusta. El segundo caso, esto es como para ayudarle a Jerry, es un paciente joven que llega con desprendimiento de retina de 3 meses de evolución, y lo más importante, van a verlo enseguida, y es que tiene una banda de PBR que pasa por toda la fóvea. Entonces uno se pregunta si justifica o no justifica hacerle o no colocarle ese bucle. Y yo creo que sí, porque es un paciente tan joven que miren la banda cómo se levanta. Y ese truco que dio Jerry ahorita de tomarlo en la mitad, pues realmente a mí no me sirvió, porque miren que lo hago en toda la mitad, y cuando voy a sacarlo, lo único que saco es un pedazo muy pequeño. Entonces, en esas bandas, otro tip que puedo agregar a lo que dijo Jerry ahorita, es que uno no le interesa solamente la mitad, sino es qué es lo que está traccionando y no deja caer. Y en ese punto donde hace el ángulo, creo que es el punto donde uno debe hacer la retinotomía. De ahí donde lo hace, es mucho más fácil agarrar la banda para poder extraerla, como lo ven ahí.
yo también utilizo el otro instrumento como si fuera una polea para poderlo extraer. Después de tomarlo, van a ver cómo al extraerlo, inmediatamente la retina ya recuesta donde queremos y hago un intercambio fluido-aire y lo dejo con gas C3F6 para poderlo manejar, SF6 para poderlo manejar con muy poco mala visión. Van a ver el posoperatorio, colocamos el láser en las retinotomías y vieron que uno, aunque se acerca un poco al polo posterior, pero creo que el ángulo donde usted trabajó es el punto ideal para hacer la extracción de la banda. Este es el posoperatorio, en el cual el paciente termina con 20-60. Importante, algunas bebidas son importantes mantenerlas, no revolverlas mucho para poder mantener ese cóctel que ustedes quieren. No significa que los cócteles sean mucho mejor que un vino argentino y sobre todo en este momento, a estas horas de la noche, donde deberíamos estar todos tomándonos una copa de vino. Y James Bond también salió en el British, y por eso James Bond no hace shaking, es porque tiene un tremor también, y es un artículo muy interesante que se los invito a leer. Muchas gracias, de verdad, y gracias por la invitación. Buenísimo, Juan. Muy lindos videos de todo el grupo, la verdad que impresionantes, y veo que te gusta James Bond, ¿eh? Un clásico. Martini. Sí, mixto. O las acompañantes de James Bond, me parece. Las películas, el cine. Ha pasado mucho tiempo, pero se mantienen vigentes los acompañantes. No, yo le quiero hacer una pregunta para iniciar con el caso de Tomás, que fue el que lo manifestó. ¿Quién de ustedes del panel, no sé, Daniel o Carlito Solite, qué opinan de hacer láser 360 grados y no tratar solamente el desgarro funcionante o el desgarro originario del problema? ¿Están de acuerdo? ¿Lo hacen? Estás muteado, Carlos. ¿Ahora sí? Sí, estoy muteado. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Me escucha? Bien. Perfecto. Yo prefiero hacer tratamiento de cada lesión en forma individual. No 360 grados sistemático. Es más, creo que es útil para recordar que el buckle, muchas veces, sobre todo en los desprendimientos inferiores, soportarlo con un buckle segmentario inferior también es sumamente útil y te acorta un montón de tiempo. Respecto de los videos de Tommy, que me parecieron fenómeno el video, hay algo para destacar que es el shaving del flap, que lo hace perfecto, y eso es fundamental para poder evitar las recurrencias, ¿no? Y la otra cosa que quería destacar era el láser curvo, el uso del láser curvo. Hay uno, es sumamente cómodo, y hay uno que viene con la punta retráctil, que uno lo puede meter y sacar, que es mucho más cómodo todavía, y por la misma incisión, sin siquiera cambiar de mano, uno puede aplicar láser en los 360 grados. Andrés, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Porque haciendo el shaving de la base del vidrio a todos nos ha pasado, especialmente una retina muy móvil, que le hacemos un toque a la retina, ¿sí? Entonces yo creo que puede pasar desapercibido un pequeño desgarrillo, y yo por eso muchas veces estoy tentado a hacer la de Tomás, o sea, el 360, salvo que vea un desgarro muy grande, o salvo la zona de retina que no está desprendida en un desprendimiento subtotal. Pero yo creo que un poco el objetivo del 360 también es ese, no solamente crear una adherencia periférica 360, sino por ahí cubrir unos pocos nuestros rastros y no dejar algún mini desgarro que haya quedado o haya pasado desapercibido. Definitivamente. Yo en los casos, la verdad es que tengo que confesar que no lo hacía tanto, y hace unos años, charlando con Kurus Rasey me dijo lo mismo, que él en el 100% de los casos hacía láser 360. Y me dejó pensando, y la verdad es que lo empecé a adoptar, pero no para todos los casos. La verdad es que lo uso cuando veo que tengo en pacientes miopes con retinas con periferias muy patológicas, o siempre que tengo múltiples lesiones, o te diría al revés.
uso el láser puntual y focal, nada más que en las lesiones y en los ojos que estoy seguro que son lesiones puntuales y focales. Donde tengo media dura, la verdad que aparte quedan estéticamente, quedan lindísimos. Justo hoy a la mañana estaba viendo una paciente con un Stickler y queda con una nueva hora y una seguridad de que no va a pasar nada. Es una buena técnica. A mí cada vez la hago más frecuente. ¿Se acuerdan de esa frase clásica cuando éramos jóvenes que era trate el desgarro y no el desprendimiento? O sea, ¿y se acuerdan la frase de Norman Bayer del manejo de la retina periférica cuando decía trate en forma racional y no encorazonada y evite el síndrome del pánico retinal agudo? Sí, pero eso no es cierto. Pero el tratamiento indiscriminado de la retina periférica con fotocoagulación, si uno le puede pasar, como dijo recién Rodrigo, que hace un pequeño desgarro o agujero iatrogénico cuando opera la base vítrea en un paciente con dificultad, tiene mala visualización, tiene una catarata, no hace una cirugía combinada. Uno, básicamente, desde lo racional, debe tratar la ruptura o el desgarro y no en forma indiscriminada tratar 360, porque no estamos logrando más nada que una situación de inflamación vítrea, IO, PBR, IO, Packer, IO, complicación, IO, un desgarro por la fotocoagulación. Pero Marcelo, vos estás comparando, estás hablando de Norman Bayer, que primero, bárbaro, pero en blanco y negro, y segundo, que no lo decía desde su lugar de cirujano, él lo decía en otro tipo, en láser, desde consultorio, digamos, no endoquirúrgico. Así que esto es otra cuestión, como bien dice Rodrigo, muchas veces hasta uno mismo puede provocar lesiones, todos hemos tenido algún disgusto cuando trabajás mucho en periferia, con alguna lesión cercana al trocar. No, la verdad que no me parece, no sé cuál es tu experiencia, Tomás, pero yo no tengo problemas secundarios a haber hecho láser en periferia. Eso es No, yo no comparto en absoluto que sea indiscriminado ni abusivo el láser 360. De hecho, no lo inventamos ni con Mario ni con Tomás, esto está descrito hace rato. Y no creo que genere más inflamación que O sea, la inflamación no creo que vaya de la mano del láser. Sí, tenés que hacer una retinotomía, pero no es el caso. Y el láser suave no genera agujeros. O sea, el láser que genera agujeros es un láser que está mal hecho. Es así de sencillo. El láser tiene que ser suave para generar pexia. Si va a generar atrofia, no sirvió. Andrés. Dos cosas. ¿Puedo opinar, Andrés? Sí. Sí, Tomás, sí. Yo arranqué, o sea, cuando empecé a hacer vitrectomía, siempre, era como una obligación. Y no tenía resultados, o sea, tengo mejores resultados ahora haciendo vitrectomía simple, primaria, con shaving de la base vítrea, que tampoco lo hacía cuando ponía explante, y con láser 360. Y luego, un motivo es lo que decía Rodrigo, de que podés haberte comido algún desgarro que no viste, o alguna rotura, ni siquiera desgarro, a veces son pequeñas roturas que no generaron el desprendimiento de retina, pero que te pueden después generar una recidiva. Obviamente que en muchos casos uno hace el láser 360 y por ahí en la mayoría de los casos hubiera sido lo mismo no hacerlo, pero esa pequeña cantidad de casos que ayuda a la estadística de cura de desprendimiento de retina vale la pena. Porque uno tarda 5 o menos minutos, con los láser curvos es rapidísimo, no genera inflamación realmente, yo no tengo ojos inflamados ni problemas de inflamación postoperatoria. Y otra cosa que el pelado de la base vítrea, por más que nos tomemos nuestro tiempo, hagamos shaving, pongamos la base vítrea, nunca vamos a pelar toda la base vítrea. Siempre va a quedar un colchoncito de vítreo, y con esto lo que vos te evitás es generás una nueva oracerrata, fijás bien esa retina, donde puede quedar algo de vítreo que se contraiga y te genera una nueva rotura y un nuevo desprendimiento. A mí, yo desde que lo hago, la verdad que mis estadísticas y mis números mejoraron notablemente y me parece totalmente aconsejable para todos. Juan Gonzalo, vos querías hablar.
No, en mi opinión, yo no lo dejaría como una regla general, el hacer un láser retinal periférico en 360. Yo creo que ya cada vez tenemos menos redesprendimientos con las nuevas tecnologías que tenemos, y hay veces es muy difícil comparar estas nuevas técnicas que les vamos ingresando a cada una de nuestras formas de operar. Entonces, el hacer el de 360 para medirlo en este momento va a ser muy complejo, pero yo sí creo que hay unos tipos de pacientes en los cuales hay que colocar, y uno mismo lo ve sobre todo cuando está haciendo el desprendimiento del vítreo, cuando está llegando a la periferia, hay unos vítreos que son muy adheridos, y usted ya identifica que hay unas tracciones que usted no va a poder controlar. Yo creo que ahí es un paciente en el cual usted sí puede hacer en 360, pero decir lo que va a ser una regla general, yo no creo que estemos beneficiando a los pacientes y estamos haciendo un paso de más. Yo quiero saber ¿Puedo la opinión hacerle una pregunta Rodri, espera que hable André. Ah, dale. André, Sí, hola Andrés, opinas? ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué opinas Bien. del láser 360? Yo creo que el láser 360 no es necesario en la mayoría de los casos. Yo creo que solamente en 1 o 2 casos yo creo que es importante, pero la mayoría no necesita. Puedes tener edema de mácula, tener otras complicaciones que no son buenas. Decí, Rodrigo. Gracias. Sí, bueno, una sola. Podía decir 2 cosas, pero una sola que por ahí es la que más me interesa por algo que comentó Juan Gonzalo. A riesgo de equivocarme, por eso más que nada para los que tienen en mente siempre números y estadísticas, pero yo creo que la estadística de reaplicación retinal no debe haber variado en los últimos 20 años. O sea, no creo que estemos aplicando más retinas que antes. Lo que sí creo que ha cambiado la morbilidad del procedimiento, la recuperación del paciente, los tiempos quirúrgicos y demás. Pero me parece que la estadística de recuperación era similar cuando era explante, bien puesto, que hoy día que estamos haciendo vitrectomía. Por ahí sí cambia, o sea, en un procedimiento estoy hablando, ¿no? Por ahí sí cambia reoperando al paciente y demás, pero me parece que no ha cambiado demasiado. Yo creo que el secreto de todo esto fundamentalmente es el shaving de la base vítrea. Si vos te asegurás de limpiar la base del vitrio, y hoy la podemos ver mucho mejor que hace 20 años atrás. Totalmente. Eso es indiscutible. Es decir, sacando la base vítrea, te asegurás un porcentaje de éxito mucho más alto que el que teníamos hace 20 años, porque los procedimientos de visualización que teníamos y de vitrectomía que teníamos no eran los mismos que tenemos ahora. Pero posiblemente la mayoría de los casos que se mostraron hoy, excepto el de Cookie, los aplicábamos con un explante. Decí, Cookie, habla. Sí. Una pregunta, y para cambiar un poco la onda y aprovechar a los invitados extranjeros, tanto ahí a Jerry como a Juan Gonzalo, y los quiero orientar hacia si para ustedes consideran necesario extraer todas las bridas subretinales que observan. Yo no lo hago en todos los casos. Quiero saber ustedes cómo se manejan y si eligen alguna condición. Yo, por ejemplo, vieron en ese caso que después de que saco la fracción que está involucrando la mácula, yo ya me olvido del resto, ya no me interesa, porque yo creo que ya la otra no va a hacer la tracción o va a dañar la visualización o va a mejorar la función del paciente. Entonces, solamente me concentro en aquellos que podrían dañar a largo plazo o empeorar el pronóstico de esa fobia, de esa mácula, pero de resto no. Una pregunta para los que mostraron. Perdón. Bueno, Jerry, así aprovecho, así me lo respondés. Porque mientras estaba viendo tus cirugías, me vino a la mente algunos casos. ¿Qué truco usan ustedes para evitar el susto del minuto después? Porque vos, como dijiste, es una de las cosas que da un placer enorme sacar una membrana subretinal, pero a veces la terminás de sacar, estás concentrado en eso, la mirás un rato abajo del microscopio y después cuando vas a ver te quedó una boca de tiburón porque se agrandó la vitrectomía enormemente. Y entonces hay algunos trucos para eso, pero ¿ustedes qué trucos usan? Ok, entonces
primero, secundar lo que dice Juan Gonzalo. Precisamente en un webinar que hubo hace como 2 meses de la SARIB, presentaron un caso que tenía un cordón subretiniano, un desprendimiento de retina inferior con agujero pequeño, y se resolvió con puro cerclaje, porque realmente el cordón no involucraba para nada la mácula. Entonces, creo que el involucro de la mácula por los cordones debe ser el principal criterio. El primer caso que yo presenté no estaba propiamente involucrando la mácula, pero, digamos, al momento de revisarlo, antes de esta cirugía que presenté, digamos, nuestro juicio fue que la tracción que estaba ejerciendo ese cordón era lo que estaba causando la recidiva del desprendimiento, y esa fue la razón para tratarlo de quitar. Creo que para lo que tú dices, Mario... Lo que acaba de decir es justamente, vos sabés que cuando vi tu video, yo en la primera cirugía no le hubiese sacado la brida, le hubiese puesto un explante que vos le pusiste también, y en el segundo y en el de Juan Gonzalo sí hubiese ido a trabajar a la brida, más que nada porque el concepto acá es para la gente que nos está escuchando, que a veces uno crea daño tratando de sacar estas bridas subretinales, pero es justamente eso lo que te quería preguntar, Jerry. Fue básicamente por eso, se juzgó que esa era la causa de la recidiva. Y contestando lo que dice Mario, creo que la maniobra que mostró Juan Gonzalo y que mostré yo también de utilizar tu endoluz como una polea, reduce la cantidad de tracción que ejerce el cordón sobre las orillas de la retinotomía que hiciste, porque a fin de cuentas una polea lo que hace es cambiar los vectores de la fuerza. Entonces el vector de la fuerza ahora está ejerciéndose a través del agujero y no en el borde del agujero. Claro. yo creo que eso es lo principal. Y esa grande el agujero también. Natural. Claro. Y otra cosa que es muy cómoda para usar es con la misma mano ir enrollándolo como si fuera un tallarín. Exactamente. Sí, eso es lo que hago yo. Eso es fenómeno. Lo que pasa es que, Carlos, esa maniobra era fácil con las pinzas que se usaban antes, que tenían esa función de rotación, hasta tenían una especie de engranito. Exacto. Pero ahorita ya girarlo con una sola mano se vuelve un poco truculento. Creo. Te cuesta más, sí, pero con la Serrated lo puedes hacer mucho mejor. Sí, mucho más fácil con la Serrated. Sí, mucho más fácil. Guárdense las preguntas, seguimos con el último bloque y después hacemos un bloquecito de preguntas. Un comentario de lo que preguntó Mario. Sí, pero guárdatelo que tenemos que seguir. André. Vamos a pasar al último bloque. Comenzamos con el doctor André Maya. André, el micrófono es tuyo. Martín, gracias. Buenas noches, mis amigos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Andrés, Martín, por la honorable invitación a participar de este importante evento. Yo voy a hablar en inglés porque yo empecé a tomar clases de español, pero todavía no tengo fluidez. Entonces, mostraré el video en inglés. This is a case of retinal detachment associated with retinoschisis. As you see, the vitreous is still attached to the retina, and so I use triamcinolone for every single case when I suspect the vitreous is still attached, especially in those cases with the retinoschisis. So after removing the posterior hyaloid, I did a 360-degree vitrectomy. I depressed myself. I like to put a chandelier light in every single case, or like that. So I can do it better than with my assistant. So with PFC, I think it's very important because you hold the retina stable, so you can do a perfect vitreous base removal. So after that, I did anterior retinotomy to drain the subretinal thick fluid. So I tried to drain everything under PFC. But as soon as I started doing the air fluid exchange, I saw the retina detaching. So there was still a lot of fluid under the retina. So I used the vitrectomy probe to aspirate the subretinal fluid. As you see here, it was very thick. That's why I couldn't do it. I couldn't remove everything at the first place. So once I think everything was everything completely removed, I put back the PFC to flatten the retina. So at this time, I think it worked better. So I did the laser, and and after that I did the air fluid exchange. So I removed everything I could, aspirate the subretinal fluid under air. Sometimes I do the laser under air. Sometimes I do the laser under PFC.
So sometimes I do half-half. I do a little bit under PFC, and sometimes I finished the laser and air. So that's what the final case. So the message here is the best thing to do is to flatten the retina as much as you can. And if you have a slippage, it's better to put the PFC back than do a posterior retinotomy. Muy lindo caso, André. Felicitaciones. Seguimos Gracias. con Arturo Alessandrini, que nos va a mostrar su caso. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Este es un caso de un paciente con un desprendimiento de retina, un paciente miópico que desarrolló un desprendimiento de retina asociado a un agujero macular. Como la mayoría de ustedes ha mostrado, comenzamos la cirugía haciendo un prolijo shaving de la base del vitrio. Tratamos de quitar todo el vitrio y trabajamos con mayor detenimiento sobre la zona donde tenemos las roturas de la retina para quitar las tracciones. En la mayoría de los casos yo estoy usando la luz de chandelier. Y van a ver ustedes aquí, este es un paciente que, como tenía un agujero mácula, estamos inyectando azul brillante. El azul que Mario les comentó es un azul que traemos de Alemania. Entonces ahí podemos ver y nos permite visualizar los restos de vitrio que han quedado, porque realmente la capacidad de tinción que tiene este colorante es magnífica. Ahí estamos trabajando nuevamente sobre las soluciones de continuidad, tal cual les mostró Ezequiel. A mí me gusta marcar con diatermia las roturas de la retina, porque una vez que colocamos perfluoro, después a veces no la vemos. Y ahí, una vez que colocamos perfluoro, colocamos el azul brillante y luego colocamos perfluoro, y con estas pinzas de mangos neumáticos de la casa Alcom, vamos a proceder entonces a hacer el peeling de la limitante interna. La verdad que hacerlo bajo perfluoro facilita enormemente la maniobra, porque al estar la retina desprendida y no estar tensa, quitar la limitante interna a veces es dificultoso, pero con el perfluoro realmente se facilita enormemente, y muchas veces estos casos tienen una membrana limitante interna bastante gruesa y elástica, como ustedes pueden ver aquí. Nosotros estamos haciendo el peeling y al traccionar la membrana vemos la gran elasticidad de esta limitante interna. Tratamos de hacer el peeling lo más grande posible hasta llegar por fuera de las arcadas. En estos casos hay que hacerlo de manera muy cuidadosa porque podemos lesionar la retina. Una vez que completamos esto, entonces hacemos láser. Yo hago láser solamente alrededor de las soluciones de continuidad, no hago láser 360 grados. Y luego finalizamos la cirugía haciendo un intercambio fluido gaseoso, en este caso, teniendo cuidado de quitar el perfluoro con mucho cuidado para evitar el slippage. Y bueno, al quitar todo el perfluoro, dejamos en este caso yo utilizo C3F8 al 14%, y así es como termina la cirugía. Muchas gracias. Buenísimo, Arturo. Muy lindo caso. Seguimos con Mariano, y después viene Matko, y después vamos a la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Martín. No veo todavía el video. Si le podemos dar pausa un segundito, por favor, Matías. Básicamente, la idea era, ya que se ha hablado mucho de vitrectomía, mostrarles un poco lo que nosotros hacemos hace un tiempo con los explantes localizados, y con lo cual tenemos un resultado bastante bueno, y creo que vale la pena conocerlo. Últimamente está bastante de moda el uso del Gore-Tex o del PTF expandido para las suturas de lente, la fijación de lentes intraoculares. Dale play, Matías, por favor. Nosotros estamos usando este material hace un tiempo para implantes sectoriales en cirugías de DR. El PTF expandido es simplemente el Gore-Tex llevado a cierta temperatura que expande sus poros.
Este es el material que nosotros usamos, como viene comercialmente, y es un material que tiene varias características interesantes. No es elástico como las esponjas de silicón, no es compresible, se biocoloniza completamente una vez que uno lo implanta, y tiene una bajísima incidencia de infección o expulsión, menor al 1%, y sobre todo una de las características más sobresalientes es que a largo plazo no genera erosión de la esclera. Es un material muy conocido porque se usa desde los años 70 para cirugía vascular. Nosotros lo fijamos normalmente, como se ve en el video, lo fijamos con suturas de mercilene y lo fijamos con dos puntos dobles trapezoidales. Hay que dejar un lecho amplio porque, como les decía, el material no es compresible, uno no puede hacer los puntos cerca del implante porque si no, no genera indentación, entonces tiene que separar los puntos un poco más del tamaño del implante para lograr que el implante se invagine en la esclera. Normalmente lo ponemos como se ve ahí, dos puntos dobles que se ajustan y luego, generalmente luego de la punción, terminamos de ajustarlo. Y eso es lo que les decía, el material se invagina en la esclera y no es compresible. Fíjense, esta es una foto de la indentación que tenemos. Fíjense que el plano es amplio, los bordes son abruptos, eso nos da un cierto margen de posicionamiento con respecto al implante. Esa es una foto de microscopía electrónica que me mandó Yvette Ducournau de un implante. Fíjense cómo el implante, luego de ser... ese es un implante que se extrajo, fíjense cómo hay una biocolonización del mismo, esos son fibroblastos que se ven dentro del implante. Este es un implante que nosotros sacamos 6 meses luego de colocarlo, porque el paciente hizo una PBR, y hubo que reoperarlo y poner un implante en 360 grados. Entonces, fíjense lo que quiero mostrar ahí, fíjense cómo el color del implante cambia, porque obviamente está totalmente colonizado en su interior, y fíjense el aspecto, estos son 6 meses después, el aspecto de la esclera por debajo del implante, como está absolutamente intacta. Es algo bastante diferente a lo que vemos luego de sacar, por ejemplo, una esponja de silicón luego de un tiempo. Eso simplemente es un preparado con tinción de anticolágeno 1 y 3, que muestra que hay una colonización del implante, porque el implante en definitiva tiene colágeno adentro porque tiene fibroblastos, que son los que segregan este colágeno. Bueno, eso es todo. Simplemente quería mostrárselos. Es un material muy, muy amigable, muy agradable para ponerlo. Es muy, muy suave, es maleable. Realmente la sensación es buena y es una opción muy, muy buena, sobre todo en pacientes que van a tener mucho tiempo el implante en el ojo. Por ejemplo, pacientes miopes con desprendimientos retinogénicos o con diálisis, que sabemos que son pacientes jóvenes que probablemente toda la vida tengan ese implante sobre la esclera. Muchas gracias. Muy bien, Mariano. Muy lindo caso. Bueno, continuamos con el último video de Matko y después abrimos el bloque final de preguntas-respuestas. Bueno. Matko, adelante. Muchísimas gracias. Voy a hablar a pedido de Martín. Este es un caso de un niño de 11 años con un desprendimiento de retina con una PBR. Ahí vemos cómo coloca un explante de rutina en estos casos y una chandelier. Podemos ver una retina con múltiples pliegues, un pliegue macular, un desgarro anfractuoso. Lo primero que hago en este caso, bueno, utilizo una tinción y un endoforceps, que lo utilizo ahora de rutina en todo lo que sea maniobrar para sacar membranas de cualquier tipo. En este caso, una vez individualizadas las membranas, vemos cómo la retina se relaja, si encontramos el plano, liberando bien todo ese tejido que produce esos pliegues, atracciones en estos casos de reacciones proliferantes. También de rutina estoy sacando la membrana limitante interna, en este caso muy difícil, ya que tiene, como ven, un pliegue macular, y esto es un desafío enorme para poder volver a colocar la retina en su lugar. Una vez liberado todo, y nos fijamos con la retina extendida, pero lo difícil que es volver a poner el polo posterior por ese gran pliegue que tiene. Y acá van a ver una maniobra donde se comete un error iatrogénico,
al poner perfluoro, el perfluoro me va detrás. Por un lado es un tema, pero por otro lado me solucionó el pliegue macular, y acá el desafío es poder sacar esa burbuja de perfluoro detrás. Lo primero uno que hace es tratar de hacer un intercambio lógico con aire, o a través de algún agujerito que quede, pero era muy difícil maniobrarlo, entonces decidí una aspiración activa con una cánula de 38, 42G, para poder absorber, y con mucho éxito se pudo mejorar notablemente. Este chico ya lleva 2 meses aproximados de operado, y ahora van a ver cómo está hoy después de 2 meses con la retina aplicada. Lógicamente se colocó aceite, bueno, el cierre de la conjuntiva, y así está hoy 2 meses después. Otro caso que, si lo podemos, Matías, pasar un poco más rápido, esto es un video viejo, pero podemos ver lo que es un desprendimiento de retina con restos de hialoides, que eso es importante sacarlo, de lo que hablaban, ¿no? Poder eliminar todo el resto de hialoide es fundamental. Y acá sí, unos grandes pliegues en la retina posterior, bueno, con un agujero interesante para poder sacarlo, y así queda. Y el tercero, sin lo normal, es normal la velocidad, una gran PBR posterior, y nuevamente hay veces que se pueden individualizar las membranas sin tinción, que son muy grandes cordones, y para eso cualquier maniobra para individualizarla y poder extraerlas está bien. En este caso un pic para poder levantarlos, y acá en la parte posterior que se pudo tomar bien con una endopinza, poder liberarlos con un mayor facilidad. Pero una vez realizado, teñir, porque como estamos hablando ahora, es tratar de sacar la membrana limitante lo más que se pueda para sacar el enclaje de esa PBR, y así a través de una buena tinción y bajo perfluoro, como comentaban, poder sacar la membrana limitante casi totalmente de la parte posterior, que es un poco más fácil y más complejo en estos casos irse hasta la extrema periferia, pero si se puede lograr, considero que esto es un buen tip o un buen punto para liberar lo máximo que se pueda las tracciones y las membranas. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Matko, muy lindo caso. Felicitaciones a todos los expositores, que fueron realmente muy, muy lindos todos los casos. En el video de André, no sé si se dieron cuenta, pero es algo que también yo hago y lo vi pocas veces. Al inyectar perfluorocarbono, más allá que uno pueda tener la dual bore cánula, y más allá que uno tenga el Constellation que compensa las presiones, ¿sí? Cuando uno tiene liberado el vitrio cerca de la infusión, un truco muy lindo, una maniobra muy linda que lo mostró André muy bien en su video, es cuando uno tiene chandelier, al tener iluminación con la mano izquierda o con la mano menos hábil, uno ingresa con el vitrectomo, con el probe, con aspiración y corte, y de esa forma uno compensa la presión cuando uno inyecta perfluorocarbono. Y aún puede inyectar perfluorocarbono sin la dual bore, con una cánula de aspiración, idealmente sin punta de silicona, si no restringe el flujo y evitamos el efecto jet. Si es con la dual bore, mejor todavía, pero es algo que yo lo hago de rutina hace mucho tiempo y se los vi a muy poquitos cirujanos, así que valía la pena comentarlo. No sé si alguien usa esa técnica de compensación de presión. Sí, yo uso, Martín. Sí, es espectacular, y de esa forma uno no está esperando que el nervio óptico vuelva a latir o vuelva a tener circulación continua para ir de a poquito y seguir inyectando. Uno se mantiene corte de aspiración con la mano izquierda, y el perfluorocarbono entra, y uno puede darle con la velocidad que uno quiera, que siempre vamos a tener una perfusión perfecta al nervio óptico, ¿no? Entonces es una maniobra quirúrgica fantástica que
desde que me avivé la estoy usando hace un tiempito. ¿Puedo hacer una Bueno, pregunta? ¿Puedo hacer una sí, pregunta? claro, la idea es que Sí. todos hagan acotaciones, preguntas de todos los Porque videos. surgió una especie de así como de ping-pong de duda con respecto al uso del perfluorocarbono, operar con perfluorocarbono o operar bajo aire, que es un tema que siempre estamos discutiendo y hay como Creo que consenso. la única discusión, en Estados Unidos cuesta $1000 el frasco, entonces en Estados Unidos y en Canadá muchas veces no lo usan porque le saca la rentabilidad a la clínica, al centro ambulatorio de cirugía, al cirujano. Pero yo pregunto de lo que es la seguridad intraoperatoria, la visualización y el control de operar con perfluoro o sin perfluoro. ¿Qué les parece, André, Juan Gonzalo, Jerry, independientemente del tema de los costos? ¿Qué piensas desde lo intraoperatorio y de los cirujanos? Sí, Jerry. Fíjate que precisamente ayer en la reunión de la Beat Buckle Society tuve un debate con Steve Charles y otra doctora. Exactamente. Y la posición en la que tuve en el debate, que es la que yo tengo, yo uso líquido pesado lo menos posible en casos de rutina de desprendimiento de retina. Obviamente lo uso en casos de desgarro gigante, no se puede de otra forma. Obviamente lo uso en casos de PBR importante, no hay otra forma. Retinectomías amplias, no hay otra forma. Pero un caso normalito de desprendimiento de retina como el que presentó Tommy, por ejemplo, hace rato, yo no uso líquido pesado. La razón de usar líquido pesado, obviamente te estabiliza la retina, padrísimo y todo, pero existe el riesgo de que dejes líquido pesado debajo de la retina, que dejes líquido pesado encima de la retina y el paciente esté viendo bolitas negras por el resto de su vida o hasta que se lo quites. Riesgo que no existe si no lo usas. Si haces un drenaje, un endodrenaje bajo solución salina balanceada antes de iniciar el aire, puedes pegar la retina lo máximo posible. Prendes la infusión de aire para que entonces el aire exprima lo poco líquido subretiniano que queda, y de esta manera no tienes que utilizar una herramienta extra que cuesta mucho y que tiene riesgo para el paciente si es que se queda adentro o afuera, o sea, encima o debajo de la retina. ¿Y cómo ¿Puedo manejan? meterme un toque ahí, Mario? Porque, a ver, el argumento, Jerry, discúlpame, es súper débil tu argumento para no usarlo. Para mí es esto, el perfluorocarbono a partir de hoy se declara gratis. ¿Cuál es el motivo para no usarlo? Porque que quede una burbuja, está bien, vos te puedes tomar el tiempo necesario para asegurarte que no queden burbujas. Para poder sacar el líquido de atrás, y tenés que meter una cánula con silicona por detrás de la retina, porque si no, ¿cómo haces para sacar el líquido que se te escurre para atrás? Y el meter una cánula por detrás de la retina es un riesgo de que sangre lastimes el epitelio pigmentario y termines provocando un sangrado subretinal. Ese riesgo Pero existe. igual no lo el motivo para no usar perfluoro, yo no lo termino de comprender bien. Igual no necesitas. Si fuese gratis. Retinopexia, sí, imaginemos que es gratis. Si tú haces una retinopexia neumática, la cantidad de líquido subretiniano que drenas es 0 y la retina se pega perfecto. Aunque uses líquido pesado, por más que hagas tu drenaje lo más cuidadoso posible, va a quedar algo de líquido subretiniano, aunque sea poquito. Entonces, realmente la razón para usarlo es para que tú contigo mismo te sientas como una buena persona que hizo las cosas bien y te des palmaditas en la espalda, porque realmente el epitelio pigmentario de la retina es capaz de manejar el líquido subretiniano que se queda y aparte al paciente lo posicionas del lado temporal hacia abajo para que ese líquido salga de la mácula y no vas a tener absolutamente ningún problema ni de pliegues retinianos secos o macular folds, tu retina va a estar perfectamente pegada sin ningún problema. Bueno, yo te compro que el epitelio pigmentario puede manejar el líquido. Estamos clavándonos en quitar absolutamente todo, haciendo maniobras extras que, quieras o no, tienen un riesgo. No para quitar ese poquito líquido. Jerry, hasta ahí te compro, pero el asunto es el siguiente: no siempre es posible dejar el desgarro a seco para poder hacerle láser. La retinopexia neumática vos lo citas al día siguiente para hacerle láser. Entonces, ¿vos me estás diciendo que a algunos pacientes tenés que repasarle el láser del posoperatorio? No, para nada. Siempre es posible, siempre vas a poder drenar lo suficiente para poder pegar. Aunque haya líquido en el polo posterior, siempre vas a poder drenar lo suficiente para que tengas láser. Un tip que les puede servir es utilizar una sonda de láser, hacerlo bimanual. Perdón, pero es un tema caliente para mí. Lo que sí, Jerry, a mí me parece que... Dime, maestro. Habla, Arturo, habla. No, que termina, Jerry, perdón, termina. O sea, algo que puedes hacer si tienes problema para darle láser a la parte posterior del desgarro es utilizar una sonda
bueno, ya sea un chandelier o una sonda de láser iluminada, y entonces tienes la succión, chupas, secas la retina lo más que se pueda e inmediatamente después pones láser en el desgarro para que pinte perfectamente. Yo creo que el uso de perfluorocarbono para el drenaje del líquido subretinal, como vos decís, es discutible, tiene sus ventajas y desventajas y se puede hacer con un intercambio fluido-aire sin problema, pero el uso del perfluorocarbono para estabilizar la retina en aquellos pacientes en los cuales tenemos desprendimientos de retina importantes o casi completos y tenemos que estabilizar la retina para poder completar y mejorar el shaving del vítreo, realmente ahí sí es, digamos, es muy beneficioso el uso del perfluoro porque evitás, diríamos, expandís la retina, evitás el flameo de la retina y evitás hasta inclusive producir algunas lesiones iatrogénicas que se pueden producir. Aunque utilices muchísima velocidad de corte, la retina se mueve un poco. Entonces creo que el uso del perfluorocarbono como, digamos, como el estabilizador de la retina, ahí es fundamental. Lo del drenaje del líquido, eso sí te lo tomo y lo acepto y cuando hay un desprendimiento de retina localizado con un desgarro pequeño, muchas veces no hace falta utilizarlo, pero en las otras situaciones o en alguno de los casos, como mostró alguno de los cirujanos, en donde realmente había desprendimientos de retina importantes con abundantes membranas, el pelaje, digamos, hacer el peeling de las membranas epiretinales o de las membranas de PBR bajo perfluoro es muchísimo más fácil. No, totalmente de acuerdo contigo. Y si haces, dame un segundito. Membranas, BRP, todo eso sí. Estoy hablando de un desprendimiento de retina no complicado. Para lo que tú dices, Arturo, de que un DR muy abolsado, que es muy móvil y te puedes lesionar la retina, ahí lo que puedes hacer, que es lo que yo hago, es haces un poco de vitrectomía central, te vas directamente al desgarro, aspiras líquido subretiniano y entonces ya la retina se va hacia la periferia y te deja hacer perfectamente bien tu rasurado sin necesidad de utilizarlo. Yo creo que hay un tema que el otro día, Arturo, operando un paciente, ¿te acordás el paciente que operamos juntos? Que tenía una lesión posterior e inferior, ¿te acordás, Arturo? Sí, sí. Bueno, esa lesión es imposible que se produzca de otra manera. Era un paciente operado en una primera cirugía en otro lado. Tenía esa lesión y esa lesión, vos y yo, lo primero que dijimos es, acá hicieron un intercambio, les quedó mucha bolsa y drenaron y les quedó esa lesión. Y finalmente hizo un redesprendimiento a partir de eso. Eso porque guarda con enamorarse de las técnicas. Creo que no cabe ni hacer siempre aire ni hacer siempre perfluoro. Porque si vos tenés un desprendimiento con mucha bulla y una lesión única, pero muy periférica, es muy difícil sacar el líquido subretinal. Sí, y tenés que trabajar Mario, totalmente de acuerdo. Y hay muchos que no usan y se olvidan de comentar que no usan perfluoro, pero no le dicen, no dicen que hacen una retinotomía al lado nasal cerca del nervio óptico. Claro. Te agrego una cosa, Martín. Sí, para poner un manto de tranquilidad en esto, hace 2 años, creo, la Academia Americana de Oftalmología hizo un pro y un con, una discusión, y la puso en los celulares para que todo el mundo votara. Y fue 50 y 50. O sea que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿viste? Acá hay una pregunta. Divertido Marcelo, acá hay una pregunta del chat. Acá hay una pregunta del chat para vos, para cambiar un poco. ¿Qué criterio usás para pelar o no las membranas de PBR como la estrella que tenías en el video tuyo? Viste que tenías una estrella clara. O sea, ¿qué hubieras hecho si...? Lógicamente, es una muy buena pregunta. Lógicamente depende del grado de movilidad intraoperatoria de la retina que yo vea. Si yo veo que al rasurar todo el vitro posterior, sacar la hialoide posterior con o sin triamcinolona, logro movilizar la retina, expandirla, en ese caso con perfluorocarbono obviamente utilizado, y posicionarla sin ningún tipo de pliegue, no hago ningún tipo de pelaje porque estoy de certeza que es un DR fresco, monodesgarro, con poca chance de proliferación vitrorretinal, motivo por el cual hago lo racionalmente, mínimamente invasivo.
A la diferencia, si yo veo que cuando yo coloco el perfluorocarbono no logra, y además el rasurado vitrio, no logro expandir, y como siempre decimos, mirar la burbuja del perfluorocarbono. Si es verdaderamente circular, exactamente circular, tengo certeza que la tracción va mermando si hago un verdadero rasurado vitrio. Si la burbuja del perfluorocarbono no es circular, hay tracción y ahí voy a apelar. Esa es la respuesta. A veces en esos casos el uso de azul tripán es beneficioso y nos llevamos sorpresas porque el azul tripán tiñe las membranas epirretinales de PBR y nos llevamos sorpresas y encontramos membranas que son transparentes y al teñirlas se ven, ¿no? Sí, también. Porque cuando hay un pliegue estrellado, por lo general se acompaña de algún tipo de membrana. Yo quiero hacer una pregunta. Pero hay que recalcar esto, un poco quiero recalcar esto, cómo es el comportamiento de la burbuja del perfluorocarbono en la cavidad. Porque mirando la burbuja del perfluorocarbono yo logro ver si si tengo la retina móvil sin tracción, ya sea si es antero-posterior o exactamente, si tengo algún tipo de pliegue, tracción antero-posterior o tangencial. Pero obviamente, como se dijo antes, liberando bien la hialosis posterior. Andrés. En un caso como el de Matco que vimos recién, que es un caso extremo, ¿no? Donde uno coloca el perfluoro y, bueno, ¿quién opta por hacer un intercambio perfluoro-aceite de silicón? ¿Quién gusta de esa maniobra o prefiere directamente pasar siempre por aire? Uy, lo odio. Lo odio. Lo odio, pero seguramente porque nunca... También lo odio. Sí, yo también, porque... pero... Estamos hablando de casos muy puntuales, ¿no? Hasta que Michael Cardamone nos enseñó a hacer el intercambio con el Constellation, hacer intercambio perfluoro-aceite y cuando lo aprendes a hacer, en muchos casos te digo que es beneficioso. Vos, Martín, lo usás también, ¿no? A mí me gusta intercambio aire-aceite. Mirá, lo que pasa es que uno logra más control, pero sin ninguna duda, si uno logra amigarse con el software del intercambio perfluoro-aceite de silicón del Constellation, estamos un paso adelante. Lo que pasa es que cualquier complicación es muy complicada de manejar en el intraoperatorio y por eso uno va a lo básico y hace perfluoro-aire y aire-silicón. ¿Qué querías decir, Cookie? Algo quería decir, Cookie. Que en el caso de Marco hubiese sido ideal haber hecho eso, totalmente. Si no hubiese tenido esa complicación, es un poquito difícil hacerlo, pero está buena esa maniobra, creo que hay que hacerla, ¿eh? Yo me acuerdo, antes que tuviéramos acceso, cuando yo recién empecé, no teníamos acceso a estos equipos que te hacían todo. Entonces teníamos que muchos de acá lo usaron, ¿no? La bomba de aceite, la bomba de aire. Entonces era mucho más fácil porque uno tenía doble pedal y era más fácil. Hoy en día con el Constellation es fantástico, en teoría anda fantástico todo, pero no se olviden, Mario, vos podés contarnos... sobre el pasa lo mismo, ¿no? Claro, si uno inyecta demasiada presión de aceite de silicón, los milímetros de mercurio dentro del ojo pueden ser 800. ¿Cuánto es, Mario, que vos estudiaste eso bien? 800. No, bueno, con el caso que hice un blowout, pero... Hay un caso repartado de Mario que de todo cirujano de retina, todo cirujano que va a hacer cirugía de retina debe leer ese caso que es fantástico. Realmente está muy... Yo lo leí, sabía que existía porque él me lo comentó, pero lo leí hace 2 meses. Y es realmente espectacular cómo habla de las presiones, de cómo se transmite la presión. Pero bueno, cerrando un poquito el webinar, un cirujano joven viene y nos pregunta, o me pregunta, ¿cuáles son tus 5 tips en la cirugía de desprendimiento de retina? ¿Yo qué le diría? ¿Sí? Bueno... Utilizar siempre chandelier porque te va a cambiar la cirugía. Empezás siempre usándolo, después ves qué haces, ¿sí? Pero bueno, a mí, ¿qué me permitió? Me permitió hacer autoindentación, me permitió realizar una semiología de los 360 grados de la retina, me permitió hacer un paso y bajar la necesidad de utilizar bandas, etcétera, etcétera. Triamcinolona siempre, a veces... Utiliza siempre triamcinolona. Después ves si dejas de usarla. ¿Sí? Lentes de contacto. ¿Cuál me compro? Trata de empezar con lentes de contacto aéreos de no contacto que te van a dar una mano extra. Aprende a utilizar, trata de tener el mejor microscopio posible y si podés,
entrenate con 3D, que creo que claramente, no es que creo, estoy seguro de que va a ser el futuro. Y cómo seteo el equipo, ¿sí? El equipo, por lo menos si usás el Constellation que la mayoría de nosotros utiliza, o los otros equipos que deben trabajar de la misma forma, utilizá máxima velocidad de corte, ¿sí? Máxima velocidad de corte, después fíjate si la bajás cuando necesitas comer una membrana gruesa, o realizar una iridotomía, etcétera, pero siempre manejarte con máxima velocidad de corte y vacío proporcional. Andrés, ¿qué tips le darías a un cirujano joven, además de estos? Yo creo que un cirujano joven, más allá de lo que dijiste, que claramente lo tiene que tener en cuenta, me parece que debemos enseñarles a poner explantes. O sea, esto es como que el día de mañana nos van a operar a nosotros, y como yo digo siempre, si el caso amerita un explante, yo quiero que me pongan un explante. Pero bueno, la realidad es que es fundamental. Desde el punto de vista quirúrgico, lo que dijiste es claro, y yo creo que, como siempre decimos, la experiencia nos va marcando el camino, ¿no? Pero lo más importante que marca el camino y el sendero es ver bien. O sea, uno tiene que ver bien. Es lo más importante de cualquier cirugía, tanto anterior como posterior. Nosotros tenemos que ver bien, y para poder ver bien tenemos que estar bien iluminados. Entonces, sin luz no tenemos buena visualización. Juan Gonzalo, decí. No, yo agregaría uno, y a los jóvenes, y por eso quería entrar un poquito ahorita en la discusión, y es, a pesar de toda la discusión que tuvimos de perfluoro, utilicen el perfluoro como una mano extra al inicio. Ya después van viendo si lo van dejando o no, y tengan las cosas muy básicas del perfluoro, no turbulencia, no llevarlo por encima para que no toque el cristalino, todas estas cosas, y ya después van viendo si lo pueden dejar como oyeron en este webinar. Bueno, muy buena. Excelente. Creo que otra cosa importante para agregar. Carlitos quiere decir algo. Carlitos quiere decir Creo algo. que otra cosa importante para agregar es el tratamiento de la hialoide posterior. Una cirugía vitreoretinal tiene que tener la hialoide posterior extraída. Si no, queda incompleta y ese paciente seguramente va a tener una recurrencia de cualquier tipo. Por lo tanto, como decimos, hay que ver bien, y si uno tiene duda, tenemos que utilizar todos los elementos para poder verla, ¿no? Y recalcando lo que vos decías, recalcando lo que vos decías, Andrés, no nos olvidemos, sobre todo cuando hay lesiones inferiores, desgarros inferiores, del uso de los explantes, ¿no? Total, exacto. Porque nos evitan enormemente las recidivas muchas veces. Una cosa que vos decías, Andrés, que es clave, que coincido, que es si yo diría vitrectomía, la palabra clave es la visualización. Y obviamente, como antes se decía, la semiología preoperatoria. Hay que ir al quirófano con la cabeza, con el plan, previamente, más en la gente joven que nos escucha, los fellows, los residentes o el cirujano de retina joven, con un plan estratégico previo en base a la semiología previa, con oftalmoscopía binocular indirecta o con la foto panorámica, pero con un plan y una estrategia para no ir a improvisar en el momento, por más que obviamente va a ocurrir cosas que pueden ocurrir en intraoperatorio, pero en semiología previa es clave para no tener sorpresas intraoperatorias que luego generen recidivas. Bueno, yo ahí te puedo refutar, porque yo improviso un montón, pero lo que sí creo yo que la cirugía tiene que ser como la FACO, lo más predecible y reproducible posible. Totalmente. Por eso no usar perfluoro, por ejemplo, es como no usar viscoelástico en la catarata. ¿Se puede? Obvio que se puede. ¿Se puede hacer una rexis sin visco? Obvio. Y dejar un poco de visco, ¿qué implica? Y que pueda tener presión. Pero lo usás igual, con cuidado. ¿Por qué? Porque eso te hace la cirugía lo más reproducible y segura posible. Entonces yo creo que el punto está ahí, en que la vitrectomía siempre fue, nada, hago un montón de cosas y voy viendo sobre la marcha. No, tiene que ser reglada la cirugía. Y el perfluorocarbono es una de las reglas. Bueno, chicos, vamos, estamos Un pasados. placer, chicos. Estoy en respetuoso desacuerdo. Mil gracias a Jerry. Mil Maestro, gracias. gracias. Amigos, México, Uruguay, Brasil, Miguel, mil gracias por todo. A André, que seguramente está ahí, pobre, desde el quirófano. Pero bueno, a todos los amigos argentinos y a todos los que estuvieron conectados, mil gracias. Como ven, esto puede dar para estar hablando 5 horas más. Y sobre todo, mil gracias tanto a la Casa Alcon como a la Casa Bausch y Lomb, que nos auspiciaron
en esta tarde de retina y desprendimiento para todos. Lo vamos a repetir seguramente. Gracias y abrazos a todos. Chicos, gracias por estar. Hasta luego.